Todos venimos marcados mucho por muchas cosas y la familia nos marca. Recuerdo tener conversaciones de negocios con mi padre. Nuestra primera ronda era de 3,4 millones. En España esto no es muy habitual. La cosa de cómo conseguimos industrializar todo esto no es nada nuevo. Básicamente conectando a la gente adecuada. Cuando detecto que alguien sabe mucho de algo y tiene unas condiciones naturales de actitud, de ganas y demás, intento ficharlo. Como cuando eres emprendedor siempre tienes mucha tendencia a no mirar para atrás lo que ya has conseguido y ver lo que te falta todavía por conseguir. Caribou, o lo conseguías o se cierra Caribou. En una gran multinacional que haga lo mismo, pues el que está allí no tiene un claro incentivo para que esto tire para adelante. Que hay procesos automatizables dentro de nada por muy poco precio, ya te lo aseguro. Si estamos viendo estos robots que ya hacen lo que tú quieras por poco dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bamboo Talks Podcast. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a Xavi Pinoza, CEO y founder de Caribou, que ahora nos contará su proyecto. Pero además tenemos el placer de tenerle como, bueno ya no, pero le hemos tenido como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, como docente, divulgando emprendeduría y también pues marcando ejemplo. Nos va a explicar un poco sus emprendimientos desde que salió de la universidad, porque ahora lo estábamos hablando precisamente, y decía que no ha parado de emprender. Emprendedor múltiple, así que bienvenido, Xavi. Bienvenido. Muchas gracias, Encantado un placer de estar tenerte con aquí. vosotros hoy aquí. Cuéntanos, si te parece bien, antes de entrar en materia con tu actual proyecto, que es Caribou, esto que comentábamos de tu gusanillo emprendedor desde la universidad, ¿de dónde viene, por qué, cómo ha salido? Buena pregunta. Bueno, todo es un poco como es cada uno, ¿no? Al final, yo soy una persona curiosa de por sí y he mamado mucho en casa el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, el mundo a través de mi padre, ¿no? Todos venimos marcados mucho por muchas cosas y la familia nos marca. Entonces a mí, desde bien pequeño, recuerdo tener conversaciones de negocios con mi padre, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, te marca una serie de cosas, ¿no? Luego acabé la universidad muy rápido, es decir, con los años que tocaba, digamos, y me encontré muy joven ya, licenciado. Estuve viviendo un par de años fuera, cogí unos pequeños recursos y me fui a vivir a Francia y a Inglaterra para coger ideas y aprender los idiomas. Y al volver ya había tenido ocasión de levantar mis primeros pequeños euros para emprender. Y ahí empecé emprendiendo. Tenía muy claro que yo quería emprender después de unas prácticas universitarias en una empresa grande donde ya vi que no estaba hecho para mí ese camino, ¿de acuerdo? ¿Con qué decides empezar a emprender? Bueno, pues con una idea que se tuerce al poco tiempo y por tanto tengo que reinventar y reingeniar la compañía en poquísimo tiempo, ¿vale? La idea inicial era una empresa inglesa que tenía una fábrica enorme de productos de celulosa muy innovadores y de farmacia. Era farma y celulosa, entonces había unas combinaciones muy interesantes y querían entrar en España. Yo tenía la edad para crear una estructura y decir, oye, pues vamos a empezar a entrar estos productos y hacemos un acuerdo en 3 años, compráis la compañía y venga. Entonces esos señores justo empezamos y al cabo de poco tiempo se vendieron la compañía y yo me quedé sin negocio. Entonces a partir de ahí ya tenía una estructura, ya tenía una serie de compromisos adquiridos y tuvimos que lanzarnos a otra cosa, virar hacia otro lado y coger otras opciones. Entonces allí empecé a suministrar productos para el mundo de la aviación. ¿Vale? Productos de alta gama, de un solo uso, para la aviación, ¿no? Para los vuelos largos. Y ahí es donde empecé en el mundo del packaging, digamos. O sea, productos de un solo uso para el mercado de la aviación. Sí. No se me viene nada No, a la pues mente. es cuando tú estás en el avión y te traen esos típicos platos Vale. que normalmente son fatales, ¿no? Entonces nosotros teníamos la ocasión de introducir algo bien hecho en esa ocasión, en esa época, digo, y fue muy bien. Entonces yo con esa compañía estuve 13 años, creé otra en medio, luego las cosas no fueron bien porque estaban poco capitalizadas, yo llevaba toda una vida intentando levantando capital, pero esto es una formación
de vida, ¿no? Al final, cuando vas conociendo a gente que tiene ganas de invertir, pero no te invierte, y vas acumulando experiencias hasta que al final, digamos, de esa etapa, conseguí coger esa empresa y que hubiera un grupo más grande que la absorbiera, colocarme director general, y el proyecto era hacer un build-up y venderlo, ¿no? Era un mercado muy atomizado, y ahí es donde pues empecé a generar la idea de decir, oye, vamos a ver, el mercado del packaging está revolucionándose, ¿vale? Estamos generando una de residuos que no es sostenible a largo plazo. Entonces has de pensar en clave, digamos, de los principios más fundamentales, de decir, oye, ¿y esto cómo lo vamos a mantener en el tiempo? Porque la necesidad no va a desaparecer, ¿vale? Por mucho que haya opciones en el mercado de reutilizable y demás, la realidad es que en ciertos espacios siempre necesitarás packaging y productos de un solo uso, ¿de acuerdo? Y allí es donde empezó pues, una idea que era decir, pues aquí la transformación vendrá si eres fabricante y conoces los materiales y dominas este tema, ¿no? Si estás solamente en la parte de la cadena de valor de la distribución, te pierdes toda esta parte de concepción, de diseño de los productos, ¿no? Yo en esa etapa estaba solamente en la distribución, intentando digitalizar los procesos, hacer todo muy fácil y demás. La idea de Build Up estaba centrada en eso, pero dentro de Build Up estaba también la opción de hacer una fábrica que apoyara toda esta distribución, ¿no? Entonces conocí a un grupo de inversores que estaban más interesados en la parte de la fabricación, ¿no? Y en ese momento tomé la decisión de decir, oye, pues en lugar de continuar por el camino del build-up, renuncié a las cosas que tenía que renunciar y me centré a la fábrica que hoy en día es Caribou. ¿A qué tuviste que renunciar, si se puede saber? Bueno, yo tenía unos acuerdos de decir, oye, pues vamos a hacer este build-up y vamos a vender esta compañía, ¿no? Entonces yo tenía unos earn-outs ligados al proyecto de éxitos y esto funcionaba, ¿no? Entonces también a esa empresa le añadimos todo el know-how que yo acumulaba y los clientes y todo lo que yo había conseguido. Indirectamente, si renunciabas a hacer el build-up, pues también renunciabas al earn-out. Correcto, te vas. ¿Pero cómo ha acabado ese proyecto? No, pues lo están haciendo. ¿Todavía sigue en marcha? Sí, esa familia que tenía la empresa esa, se la vendió a un fondo y el fondo está haciendo un proyecto con esta intención. Sí. Con lo cual, bueno, pues sigue. Los clientes están todavía y no todo sigue porque hubo una parte que se abandonó, pero el resto sí. ¿Cómo es el proceso de transición desde que estás en una empresa de distribución hasta que te conviertes en manufacturer? Porque son modelos de negocio diferentes, ¿no? Al final. Sí. ¿Cómo es este proceso? Pues todo parte de estas reflexiones más globales fundamentales. Es decir, vamos a ver, el plástico, para hablar de un material, que lo tenemos en todos los envases de alimentación y no alimentación, ¿no? El plástico es un material muy estupendo por muchas razones. Es decir, nos da unas condiciones, unas características, una protección a los alimentos y es barato además, ¿no? Se puede termoformar, se puede inyectar, puedes hacer mil cosas con el plástico. El problema del plástico es si en su final de ciclo de vida no lo tratas bien, que se genera un súper problema. Y además también, si lo analizas desde el petróleo hasta que se acaba reciclando bien, pues tiene un impacto bastante no sostenible al final, ¿de acuerdo? Entonces, cuando piensas en grandes magnitudes, has de pensar, oye, ¿y el plástico cómo lo vamos a cambiar? ¿O por qué material lo vamos a cambiar? Y aquí es donde te das cuenta de que hay pocos materiales en la naturaleza que te permitan a la escala del plástico cambiar esto. Tenéis que pensar que el plástico son 70 años, 80 años de inversión constante en capacidad productiva en plástico para miles de verticales en que se utiliza, ¿no? Sustituir todo esto, pues primero, no se sustituye de hoy para mañana, como podemos imaginar. Segundo, no habrá un solo material, como tampoco hay un solo plástico, hay muchos tipos de plástico, y por tanto, si empiezas a pensar en estas magnitudes, te das cuenta de que, por ejemplo, hay un elemento en la naturaleza que puede ser un candidato, que es la celulosa. La celulosa, que la encontramos en los árboles, pero no solo en los árboles, la encontramos también
en los residuos orgánicos de un proceso agrícola. Por ejemplo, la tomatera del tomate cherry. La tomatera del tomate cherry también contiene celulosa y ya llega un momento en que esa tomatera no se utiliza y de hecho es un problema, es un residuo que se genera. O la caña de azúcar con el residuo de la caña. O el arroz, o no el arroz, la caña de arroz, ¿vale? Sí, O sea, sí. hay muchos materiales ahí fuera que contienen celulosa. Problema, la celulosa no es por sí sola, ni mucho menos parecida al plástico. Es decir, la celulosa se había de hacer algo, porque el plástico pues, te repele el agua, te repele el aceite, te protege del oxígeno según el tipo de plástico. La celulosa no. La celulosa es un material vivo. La celulosa son unos polímeros naturales que están así enganchados entre sí por puentes de hidrógeno, que lo que te hacen es que si los sacas de su forma natural y los quieres volver a enganchar, tendrás que hacer algo con ellos, o sea, para que se enganchen. Y si les quieres dotar de propiedades mecánicas que por sí solas no tienen, tendrás que hacerle otras cosas a la celulosa, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a reflexionar sobre todo esto, de las primeras cosas que hicimos fue intentar investigar qué hay en el mercado, qué hay en el mundo, qué empresas hay que estén haciendo cosas. Y nos dimos cuenta que había muchas compañías que decían tener papel, ¿vale?, capaz de, en la superficie, si tú le echabas agua, repelerlo. He visto alguna empresa, alguna startup que lo ha intentado hacer esto. Con papel. Sí, sí. Con papel, sí, sí. Yo lo he visto con camisas. También. Hay alguna empresa que hace camisas con tejido repelente a los líquidos. Sí, 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 No. sí. Y que no se arruguen también, porque... Sí, no, claro, va directamente relacionado. Son camisas que no necesitan planchado y que además... Es así. Lo que pasa es que probablemente estos tejidos que tú hablas contengan plástico. Es lo más probable. Claro. Entonces, de hecho, la industria textil es un grandísimo generador de microplásticos. Cuando la lavamos, todo aquello se va al agua, ¿no? Estos microplásticos, porque por temperatura, ¡pum! Es una de las industrias donde hay que poner un foco de atención más grande y hay empresas que están haciendo pues cosas con cotón orgánico o con otras cosas, ¿no? Entonces, en el papel pasa lo mismo. Nosotros vimos qué opciones había y también muy importante, estas empresas que decían tener este papel, ¿qué habían conseguido hacer con este papel, aparte de echarle agua encima y que no se disuelva y no traspase, ¿no? Sí. Nos dimos cuenta que nadie había conseguido hacer, por ejemplo, vasos, ¿no? El vaso de un solo uso es algo que utilizamos muchísimo en el mundo. En concreto, en Europa son 120 billones de unidades al año y va creciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes muchos ámbitos en el día a día en donde lo utilizamos y en donde una alternativa es muy complicada y no es incluso sostenible ni recomendable por temas de higiene, por ejemplo, ¿vale? Cuando hablamos de los reutilizables, son muy buenos para ciertos ámbitos, ciertos otros ámbitos no te estás garantizando una serie de cosas muy necesarias como una higiene. Por ejemplo, conciertos. Los típicos conciertos que estamos acostumbrados al vaso reutilizable, pues ya hay muchos estudios que están diciendo que la necesidad de rotación de esos vasos en ese poco tiempo que es un concierto, el lavado y demás, no se acaba asegurando que sea higiénico. Por tanto, empresas como Heineken hicieron, no, Caribou, queremos los vasos de Caribou, porque son vasos de papel sin plástico. He hecho un salto en el tiempo ahora, porque al final, volviendo a cómo empezamos a fabricar, fue planteándonos cuestiones fundamentales de cómo vamos a arreglar esta utilidad que es necesaria y intentando investigar qué se podría hacer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues primero nos dimos cuenta que las máquinas que están pensadas para hacer vasos de papel están todas diseñadas para que en ese papel haya una lámina de plástico dentro, que es el 99% de los vasos que tenemos de papel hoy en día y que llevan existiendo muchos años, y que tú con calor el plástico lo pegas
una capa con otra y no te queda un vaso estanco a prueba de líquidos, los que quieras, ¿no? Cuando no hay la lámina de plástico, porque el papel lleva otro tratamiento sin plástico, en donde juntar ya no es calentar y punto, y además a una escala grande, a unas velocidades de máquina, a una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Pues es ahí donde está el reto, ¿vale? Primero lo vimos que en un laboratorio se podía hacer, ¿vale? Hemos conseguido un vaso. Luego el reto es industrializar. Exactamente, el reto es industrializar. Y eso es lo que hicimos en Caribou, industrializar este proceso. ¿Cómo llegas desde la celulosa a tener todo este proceso de producción industrializado a nivel mundial, ¿no? Sí. Me refiero, yo creo que tienes que añadir esa inversión inicial que requiere toda la industrialización, ¿cómo la consigues? Sí, mira, o sea, esto ataca muchas cosas a la vez, ¿vale? Igual la tenías ya. No era mi caso porque esto es capital intensivo de verdad. Claro. ¿Vale? Esto, nuestra primera ronda era de 3,4 millones con un Excel y un PowerPoint. Claro. Entonces en España esto no es muy habitual. No. Esto es más habitual en otros sitios, ¿vale? Pero un punto muy importante, cuando yo estaba entre el build-up y Caribou, se dio una circunstancia única, muy especial, que ha sido un detonante a todo esto, ¿no? Os he hablado de mi padre antes, ¿vale? Mi padre ha estado en la industria del plástico toda su vida, como un directivo de una compañía. Cuando yo tenía esta dicotomía de decir, oye, continúo por aquí, hago esto, quiero hacer las dos cosas, no quiero perder esto, pero tampoco esto, tal, estos inversores de aquí, ¿de acuerdo? Dijeron, oye, ¿y cómo vas a resolver el que tú todavía estás aquí, ¿no? Entonces, mi padre, en ese momento, tenía la capacidad de jubilarse ya, porque ya había cumplido con la etapa en su empresa, ¿no? De hecho, en el último minuto le hicieron una propuesta a él para quedarse, pero dijo, no, yo prefiero dejar ya esta etapa y empezar esta historia con mi hijo, ¿vale? Entonces emprendimos juntos, porque al principio era solo él, pero yo ya os he dicho, abandoné esto y nos pusimos los dos desde el primer día, ¿vale? O sea, hubo un momento que tu padre estaba en la parte de Caribou y tú todavía estabas en el proyecto del Virta. Esa era la idea, nunca llegó ese No momento. llegó. Ya, porque también impactó el COVID de por medio, esto era en el año 20, entró el COVID también las cosas las puso muy difíciles en ambos lados, digamos, y ese fue un momento de detonante de decir, oye, no, vamos a por esto, vamos a por la parte industrial y vamos los dos juntos porque vemos que esto no será fácil, ¿vale? También eso explica mucho la capacidad de levantar capital que tuvimos desde un primer momento. No estaba yo solo diciendo, oye, yo sé qué hacer, sino hay una experiencia en la industria mucho mayor que la mía, que conocemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y así es como empezamos Caribou. Entonces, la cosa de cómo conseguimos industrializar todo esto no es nada nuevo. O sea, pocas cosas son nuevas bajo el sol, ¿no? Al final. Es básicamente conectando a la gente adecuada. Yo no soy ingeniero, yo no sé nada de materiales, yo no sé nada de química, no sé nada de máquinas. Aprendo cosas, me interesan, me pregunto, me explican, y cuando detecto que alguien sabe mucho de algo y tiene unas condiciones naturales de actitud, de ganas y demás, Lo fichas. intento ficharlo, intento sumarlo, claro que sí. Y así es como hicimos un gran equipo. Hicimos un grandísimo equipo con gente que fuimos conociendo, y ya sea pues te ficho o hacemos una colaboración o qué hacemos, ¿no? De hecho, el caso más paradigmático es un señor que detectamos en Colombia por videoconferencia, ¿vale? Aquí tengo otra familia también desde la compañía, porque mi padre en la empresa en donde estaba, pues también tenía a un hermano mío metido allí hacía 10 años en un sector muy concreto que era el vending, y también se sumó. Entonces fue mi hermano en concreto justamente que detectó a alguien en Colombia, y recuerdo perfectamente un viernes a esta hora, por la tarde, en donde me dicen, tenemos una call ahora y vamos a conocerlo. Entonces conocí a este señor, se llama Edgar, lo conocí en esa call. Era un momento muy delicado porque no estábamos consiguiendo industrializar aquello, y el dinero, como sabéis, Se va gastando. va desapareciendo, y dijimos, oye, ¿qué disponibilidad tienes? La semana ya estaba aquí. Y llegó, nosotros estábamos
ya con las máquinas que iban, no iban y demás. Y cuando llega, yo pienso, bueno, le voy a dejar que pare la fábrica, porque me dijo, oye, quiero hablar con todo el mundo. Dije, hostia, parar la fábrica, madre mía, parar la fábrica es un muy mal negocio siempre, ¿vale? Y dije, bueno, venga, 10 minutos. Pues esos 10 minutos se convirtieron en 2 horas. Le dejé. Dije, wow, esto es un máster para todos. Y esos momentos, puntos de inflexión se van produciendo, conociendo gente, sumando gente que sabe y tú intentando entender por qué pasan las cosas y sobre todo dejándoles hacer, ¿vale? Es decir, oye, si aquí nos hundimos todos juntos, ¿vale? Entonces el que está claro que no sabe cómo arreglar o sortear ciertos obstáculos, por el background soy yo, por tanto tenemos que sumar todos, ¿no? Y así es como consigues grandes cosas, no hay otra. O sea, tú dirías que la incorporación de esta persona fue un punto de inflexión para poder industrializar todo el proceso productivo de Caribou. Fue uno más. Fue uno más. Pero fue muy importante. Pero no es el único. No es el único. No es el único, no. Evidentemente. Mira, fíjate una cosa. Nosotros llegamos a un momento que dijimos, oye, hay que colectar datos. Si no, no sabemos qué pasa. Entonces empezamos muy temprano, muy al inicio, a colectar datos en tiempo real de todo lo que pasaba en la fábrica, incluso la temperatura, todo. Es lo que yo me estaba preguntando. Pienso, a nivel de operaciones, de procesos internos, deberéis ser excelentes. O sea... Bueno, no, la excelencia no es una meta, es una actitud de continua mejora, ¿no? Por tanto, yo, como cuando eres emprendedor, siempre tienes mucha tendencia a no mirar para atrás lo que ya has conseguido y ver lo que te falta todavía por conseguir, ¿no? Entonces, nos hemos reinventado mucho en muy poco tiempo, muchas veces, no sé, es decir, una de las cualidades que necesitas de tus equipos y de estos tipos de negocios es, cuando emprendes, no el nuestro, cuando emprendes en todo, es ser muy ágil, a cambiar de dirección, ¿sabes? A decir, oye, pues si vamos por aquí no es por aquí. Entonces, esa plasticidad mental que necesitas, no todos los perfiles están adaptados a esto, ni se sienten cómodos con esto. Yo siempre digo, y eso es una cosa que no es que la diga yo, es que está en el mundo, ¿no? ¿Por qué Apple o Microsoft, las mayores tecnologías que están incorporando en sus productos, son adquiridas y no desarrolladas y tienen a quien quieren en sus equipos, ¿no? Ellos podrían fichar a quien quieran, ¿no? Pues porque hay un tema de cultura de lograr una cosa imposible. Nosotros, los fabricantes de las máquinas, nos decían, todavía nos lo dicen, oye, ¿qué hacéis? ¿No? ¿Estáis jugando? ¿Qué hacéis? Esto no, así no se hacen los vasos. Claro. O sea, todavía viene gente a la fábrica, técnicos de un fabricante de máquinas, nos dicen, no, ¿qué estáis haciendo? O, por ejemplo, nosotros empaquetamos en papel en lugar de plástico. Pues los fabricantes de las máquinas de papel nos decían, no, papel no pongas. Esta máquina está diseñada para poner plástico. Está diseñada para otra cosa. Claro. Entonces, si no tienes los incentivos adecuados, tú dices, pues paso, pongo plástico, ¿no? ¿Y a qué me refiero con incentivo adecuado? Pues en Caribou o lo conseguías o se cierra Caribou. Claro. En cambio, en una gran multinacional que haga lo mismo, pues el que está allí no tiene un claro incentivo para que esto tire para adelante, porque al contrario, el incentivo está en no hacerlo, porque si me pongo en este problema y no sale bien, claro, pues luego igual me juego mi trabajo, ¿me explico? Claro. Entonces las culturas organizativas son muy importantes y de lo más importante que tienes que intentar prender conciencia y tomar control de alguna manera es de la cultura que se genera en tu casa cuando eres startup. Cuando eres tú solo como emprendedor y tienes a 3 solamente al lado, es muy fácil, porque tienes, pues mira, cada uno tiene un 33% de tu tiempo. Cuando ya sois más personas, tu tiempo, con tus ideas y tu manera de ver las cosas, no tanto en cuanto al producto, en cuanto digamos, al micromanagement de las cosas, sino más en cuanto a la actitud, a los valores que hacen que, pues esto no sale, tenemos que hacer esto otro, ¿me explico? Esto ya no lo traspasas tú a la gente, ya necesitas a alguien que traspase para ti esta cultura, ¿no?
Y la cultura al final es la clave de que todas esas cosas funcionen. Cuando nosotros por la mañana teníamos la fábrica en funcionamiento y por la tarde se paraba todo, pues, y no sabíamos por qué, y era porque cambiaba el tiempo, y el tiempo influye en la celulosa. La celulosa es un material vivo, reacciona al tiempo. Claro. Entonces, pues tenías situaciones en donde es la resiliencia, que es una de las características necesarias para tirar estas cosas para adelante, lo que necesitas para resolverlo, ¿no? ¿Cuánta gente sois ahora mismo en Caribou? Ahora somos 89 personas. 89. 89. ¿Y, Sí. y cómo es, o sea, cómo lo que comentabas de la cultura organizativa, cómo afecta el poder traspasar los valores a medida que aumentas tan rápidamente el número de trabajadores? Porque sois relativamente jóvenes. O sea, cada empleado nuevo, ¿tú te sabes los nombres de los 89? No. Vale. Pero hace poco tiempo, seguro Sí. que sí. Hace poco, vale, o sea, es que quería llegar al punto en el que muchos emprendedores que, bueno, se acaban siendo empresarios porque tienen un equipo grande, como ya puede considerarse 89, hay muchos que dicen, hostia, es que a partir de los 50 ya tienes que hacer el cambio de chip, a empezar a delegar, a que no puedes conocer a todo el mundo, la cultura organizativa cambia. Es así. ¿Cómo es desde tu punto de vista esto? Bueno, pues es una de las cosas más importantes y no todo sale bien nunca a la primera. Has de ir haciendo cambios, has de ir añadiendo capas de sofisticación a todo esto. Me explico, cuando eres 3 vas a comer y ahí resuelves casi todo. Al principio, la primera persona que fichamos en Caribou fue un mecánico de máquinas, un mecánico que conocíamos con mucha experiencia, y el primer año yo comía cada día con ese mecánico y éramos 4, 5, 6, entonces allí todo va muy rápido, todo es ágil, ¿no? Cuando ya ese mecánico ya no puedes comer con él todos los días, ya es otra historia porque ya viene mucha gente, entonces te has de preocupar un poco de cómo institucionalizas un poco estos mecanismos de que las cosas se transpiren como tú quieras. Ya no hablo de procesos, no hablo es qué pasa cuando alguien toma la decisión y se equivoca, cómo reaccionas. Eso dependerá mucho e influirá mucho a lo que pase. Tomar conciencia de que esto afecta mucho al día a día de la compañía es clave, y no estoy diciendo que tengamos o que estemos donde desearíamos estar en este ámbito, porque es continuo, es siempre que pasan cosas, siempre que has de ir retocando cosas. ¿Qué pasa cuando la gente se equivoca? Pues que es que se ha de equivocar. Es que el problema es no equivocarse. El problema es no hablar, no decidir, no tomar ese camino. Ese es el problema. Pero desde la perspectiva, totalmente de acuerdo, pero desde la perspectiva de management, tú supongo que pues tendrás personas que tienen capacidad de tomar ciertas decisiones. Estas personas que tienen capacidad de tomar ciertas decisiones pueden equivocarse. Sí. Entonces, tú, desde arriba de todo, desde la visión de dron, ¿cómo controlas la posibilidad de que haya una persona que tiene capacidad de tomar decisiones que se equivoque? O sea, mira, por la clave no está en controlar. La clave está en tener claro que la gente mide bien los riesgos de lo que hace. Y eso pasa por un proceso de confianza en tus equipos. Yo, antes de que te deje tomar decisiones X, voy a estar contigo. No es que se haya de demostrar nada, es que he de entender que vivimos o sea, tenemos los mismos valores al final. Es un tema de valores y de confianza en eso. O sea, las personas que tienen pues, los valores para entender que ciertas decisiones no se pueden tomar a la babalí o a la babalá y que tienen riesgos y consecuencias, si somos de esta misma manera, pues ya sabes que si pasa algo estará medido y por tanto y tendrá la confianza de venir y explicarlo. Oye, pues mira, ha pasado esto. Y es que cometemos 10.000 errores a la semana. Es que no hay otra manera. Si no quieres cometer errores, no te muevas. Claro. Pero luego ya el error está cometido y ya estás muerto. Claro. Entonces, es esa manera de ver las cosas, de intentar ver las cosas siempre como los errores que he cometido yo personalmente en toda mi carrera,
he tenido que cerrar compañías, he tenido que concursar compañías, he tenido que hacer muchas cosas. Cuando tú pasas por todo este proceso, en el momento nada es agradable. Cuando tienes que despedir a alguien, cuando tienes que cerrar una compañía, eso es un muy mal momento. Pero has de pensar que esto te está configurando para lo que puedes hacer mañana. Es quién eres tú al final. Es unas capas de aprendizaje que te dan la oportunidad de un nuevo reto con una nueva perspectiva. Las organizaciones es igual. Los errores que has tomado te configuran un carácter, una manera de ser, unos aprendizajes que son la base para mañana hacer otras cosas. Sin esos errores cometidos, sin esa capa de experiencia ni esa resiliencia necesaria para no acabar tumbado en el suelo cuando pasan cosas de estas, como organización no creces, es imposible. Las nuevas tecnologías, y sobre todo en los procesos industriales, se sabe que puede llegar a sustituir cierto capital humano. Y dado vuestras circunstancias, esto se puede llegar a dar algún día, no que os quedéis sin equipo, pero que pueda automatizarse ciertos procesos en los que ahora, por no tener tanto capital, no se pueda adquirir esa tecnología, pero que pueda llegar ese momento. O que tú veas que la tecnología sí que va hacia, oye, que podamos automatizar la labor de... Yo creo que estamos viendo todavía poco. Perdona, si la pregunta es algo, las preguntas son comprometidas. O... Para nada, no te preocupes. Vale. No. Fíjate, yo creo que estamos delante ya de un cambio de paradigma muy importante, equiparable a pocas cosas que hayamos visto hasta hoy, incluso desde mi punto de vista, con unos impactos mucho mayores que a los que hemos podido tener con la entrada de Internet o con la revolución industrial, que han sido grandes avances y grandes cambios para la humanidad. Yo creo que el que tenemos ahora delante pues es algo que nos va a impactar mucho más rápido y mucho más fuerte que lo que nos podríamos imaginar, que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Yo os he enseñado antes de venir una herramienta que a mí me está dejando atónito cada vez que descubro herramientas de este estilo, ¿no? Lo que está clarísimo es que, no sé, en 10 años no lo sé qué va a pasar. Igual es utopia o distopia, ¿no? Es decir, o las máquinas ya nos acaban de aniquilar a los humanos porque somos el problema, o estamos en un mundo de abundancia y por tanto vivimos todos perfectamente y las máquinas trabajan para nosotros. Y sin trabajar, sí. No lo sé. Yo creo que será A o B, no sé si hay un medio por aquí, en 10 años vista. Pero mientras tanto no llega, yo creo que la inteligencia artificial es un multiplicador de las personas. Te multiplica, ¿vale? Entonces, no se trata tanto de cómo te multiplica, sino qué es lo que estás multiplicando. Me explico. Tú naces con una capacidad y la cultivas a lo largo de tu vida. La cultivas porque estudias, o porque lees, o porque eres curioso, y tú vas cultivando unas capacidades en la vida, ¿no? Todos nacemos con capacidades, las cultivamos de forma distinta con los años, ¿no? El que tenga una capacidad de 1, la inteligencia artificial le multiplicará por 1. El que tenga una capacidad desarrollada más elevada, de 1,2, de 1,5, de 1,8, pues tú podrás interactuar de otra manera con la inteligencia artificial y te multiplicará de otra manera. No sé si lo habéis visto. Es decir, cuando ya utilizas las herramientas que tenemos hoy en día, estamos viendo que hay gente que le sabe sacar más partido que otra. Hay gente que dice, oye, pues a mí me hace un mail. Y hay gente que está haciendo barbaridades. Barbaridades. ¿Y gracias a qué es? Pues a que la gente que hace barbaridades, uno, le dedica tiempo. ¿Y por qué? Porque ha detectado que esto es un multiplicador para ellos. Esto te multiplica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto pasará. O sea, está pasando. Entonces, en las compañías yo creo que hemos de adaptarnos y hemos de adoptar lo más rápido posible estas herramientas. Y las personas, en las escuelas y en todas partes, lo que nos hemos de preocupar, como toda la historia, como toda la vida, es en cultivarnos, en cultivar estos cerebros de la mejor manera posible.
leyendo, aprendiendo cualidades distintas, creativas, arte, música. Esto es lo que nos multiplica, o lo que nos dará una oportunidad de multiplicación mucho mayor, ¿no? Pero es evidente que en empresas como la nuestra y en las demás, esto no va a ser una excepción. Es decir, que hay procesos automatizables dentro de nada por muy poco precio, ya te lo aseguro. Segurísimo. Si estamos viendo estos robots que ya hacen lo que tú quieras por poco dinero. Yo creo incluso que es un coste de oportunidad grandioso para las empresas que no están adoptando desde ya la inteligencia artificial. Sin duda. Porque es lo que tú comentabas. O sea, es un multiplicador o incluso es un eleva, ¿sabes? Eleva. Sí. O sea, el factor que multiplica es el mismo para todo el mundo. Pero si tú eres más o sea, tienes más capacidad que otra persona, tu resultado es mayor. Es así. Entonces, y las empresas igual. Claro, exacto. Entonces, si tú tienes capacidad y además te estás beneficiando desde el momento cero de este multiplicador que es la inteligencia artificial, hostia, puedes avanzar mucho más rápido que aquellas empresas que no lo están haciendo. Exactamente. Y cuando está tan claro que todo tiende hacia allí, pues eso es un coste de oportunidad para las empresas que no lo hacen. Sí. Te diré más. Yo creo que hoy en día las empresas, todos tenemos un ERP para gestionar la contabilidad, los procesos, todos tenemos, quien más, quien menos, un CRM, un programa de gestión de stocks, todos tenemos un email, Los datos ya existen, por tanto. Es decir, los datos ya los tenemos en nuestras empresas, las empresas pequeñas incluso, ¿vale? Hay pocas empresas, todavía hay, a papel y boli, ¿vale? Es decir, todos ya tenemos una base muy importante. El que sea capaz de utilizar mejor todo esto con la inteligencia artificial, pues es el que, como tú decías, va a coger una velocidad muy distinta. ¿Me explico? Es decir, yo tengo un amigo que se dedica, por ejemplo, a los edificios inteligentes, ¿vale? Son edificios en donde no hay personas, pero todo está extremadamente bien controlado, es decir, desde tu acceso al gimnasio, tu sala de coworking, la entrada, tienes todo de servicios digitalizados, ¿no? Pues tú imagínate que coges este pedazo de software, lo colocas dentro de mi fábrica y yo cuando llego por las mañanas ya me están viendo, la inteligencia ve que yo estoy llegando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar como CEO? Os lo digo, es las sorpresas. O sea, lo que no quieres como CEO son sorpresas. Oye, hemos de pagar ahora 15.000 euros que tenía en un mail y yo qué sé, y se nos ha pasado, no la hemos contabilizado y mañana. Hostia, no me digas, ahora mañana tenemos que hacer este pago, pero si es que las sorpresas es lo que no quieres, ¿no? Pues este dato estaba en un mail de alguien que porque tiene 100 no lo ha podido ver. O, ostras, esta línea está produciendo menos día tras día. Y como hay tantas y no le estamos prestando suficiente atención, no sé qué se va a parar mañana o pasado, ¿no? Todo esto, tú imagínate, llegas, detecta que llego y me prepara de qué me tengo que preocupar hoy. Oye, pues hoy creo que te tendrías que preocupar de esto. Es decir, los datos existen, la inteligencia está allí y este es un ejemplo. Puede haber muchísimos más, ¿de acuerdo? Es decir, que si somos capaces de ir introduciendo poco a poco, conseguiremos cosas que hoy no nos imaginamos con la inteligencia artificial, como os he enseñado hace 20 minutos con un podcast que hemos creado en 1 minuto. Sí, que nos van a quitar aquí el trabajo. Bueno, hablábamos de resiliencia, ahora hablábamos de capacidad de adaptación y es precisamente lo que puede tener una startup debido a su menor tamaño y su capacidad de flexibilidad. Y es lo que no tienen precisamente los competidores grandes, en el sentido de la filosofía del canibalismo. Una empresa grande, aunque sabe que la tendencia del mercado va hacia un sitio, no se arriesga por no perder lo que ya tiene. ¿Cuáles son los competidores en vuestro mercado? Si se pueden decir, ¿eh? Sí, como en todas partes hay de todo. Hay las grandes compañías que llevan muchos años. Hay una que se llama Huhtamäki, que es de Finlandia, lo hace muy bien. Hay otra que se llama Seda, que lo hace también muy bien. Hay empresas que llevan muchísimos años con mucha experiencia haciéndolo muy bien, ¿vale? Ellos tienen unas cualidades que nosotros no podemos aspirar a día de hoy.
Ellos tienen un pulmón financiero, ellos tienen una capacidad enorme de hacer muchas cosas, pero ellos no pueden aspirar tampoco a lo que nosotros somos capaces de hacer a día de hoy. Ellos se mueven a otra velocidad. Nosotros tenemos una capacidad grande de movimiento, de virar, lo que os decía, ¿no? Para allá. Por la diferencia de tamaño de empresa. Sí. Por un tema de tamaño, por un tema de incentivos. ¿Por qué alguien en una compañía de este estilo que cotiza, que tiene un CEO, que tiene un mandato, que tiene unos accionistas, que CEOs que sean capaces de tomar decisiones drásticas, no hay tantísimos. No hay tantísimos. CEOs que tengan capacidad de mantener una estabilidad en una compañía que va bien, no quito ningún mérito a nadie, porque es muy complicado. Y que realmente el plástico también es un sector como muy tradicional, ¿no? O sea, que me vengo a referir que quizá el término de la innovación no está como muy integrado en la cultura de una empresa que lleva haciendo plástico 80 años. Bueno, yo creo que en el mundo papelero, en el mundo del plástico, en mundos donde es muy intensivo en capital el poder, digamos, seguir creciendo porque las máquinas valen muchos millones de euros y ese tipo de cosas, yo creo que su enfoque adecuado, que es el que tienen, está en la productividad óptima de esto. Es decir, cuando yo tengo una máquina que me ha costado, en el caso de una papelera, ¿no?, de 300 millones de euros, yo quiero que esa máquina no pare nunca. Claro. Y quiero que esa máquina funcione siempre a su máximo rendimiento, ¿no? Y esto es una cosa muy distinta a una máquina que cuesta 100.000, 200.000 y que la estás tocando todo el día para innovar. Son cosas distintas, ¿no? Entonces son culturas distintas, son ingenieros distintos, son directivos distintos, son completamente realidades muy distintas, ¿no? Entonces cada uno tiene una parte muy positiva para competir en el mercado. Cada uno tiene un espacio en el mercado. Lo que pasa es que los mercados evolucionan y hay veces que estas grandes compañías, no digo que sea en nuestro caso, pero he visto muchas veces ya muchas compañías muy grandes que han desaparecido o que están en la última, en la parte del final de la vida útil de esa empresa. Correcto, acordaros de Nokia. Están en la optimización de los costes y... Correcto, Nokia es un ejemplo. Sobreviviendo, ¿no? Antes era el líder del mercado y ¡pum!, dejó de serlo. ¿Quién se esperaba, no? O tantísimos otros. Coste de oportunidad este que comentábamos. Sí, es efectivamente. Que el mercado tira para un sitio claro y no te sumas al carro y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Yo no sé si es que no se dan cuenta, yo creo que sí se dan cuenta, pero debe haber razones de peso para no... ¿Tú ves que en tus competidores no tengan en mente que el mercado va hacia productos fuera del plástico, yo creo que sean menos contaminantes? Sí, todo el mundo ve que hay un cambio. Claro. Eso es evidente, pero todo el mundo coge estrategias distintas en frente a este cambio, ¿de acuerdo? Luego también impacta mucho el regulador en nuestro caso. Europa regula muy fuerte en todo esto. Entonces, el que es pionero, el que es innovador, pues tiene los riesgos de ser el pionero e innovador, riesgos de todo tipo, ¿no? Las grandes compañías son contrarias a este tipo de riesgos, no se lanzarán a algo sin unas certezas enormes, ¿no? Entonces, a veces, cuando buscas demasiada certeza, el problema que acabas teniendo es que no acabas actuando. Y pierdes oportunidad. Y pierdes una oportunidad. Y si te descuidas, no pierdes solamente una oportunidad, pierdes tu negocio actual y te vas del mercado, ¿no? Entonces, cada caso es un mundo, cada empresa es un mundo, pero es evidente que las grandes compañías tienen unas cualidades muy importantes para hacer muchas buenas cosas, como hacen, y las pequeñas también tenemos las nuestras para poder hacernos nuestro hueco, ¿no? Totalmente. Ya para acabar, la celulosa, que es vuestro material, vuestra materia prima principal, ¿tiene algún punto negativo? ¿O es 100%, bueno, es decir, 0% contaminante? Bueno, el punto negativo que nos comentabas de que de por sí sola no es como un plástico, ¿no? Que necesita combinar con otras cosas. Correcto. Pero con este cambio de paradigma del mercado, ¿se consigue descontaminar por completo el sector? ¿O necesitas de todas formas hacer una gestión de estos residuos
no solo en el principio, cuando se manufactura, sino cuando acaba la vida útil de ese producto. Mira, eso es una muy buena pregunta, porque Gracias. te digo, sí, ¿no? Porque todos tenemos tendencia a pensar en las cosas en términos de esto es blanco o es negro, ¿no? La realidad es que mientras haya humanos, hay impacto. Punto. Si no quieres impacto, no hay humanos. ¿Vale? Entonces los humanos impactamos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces se trata de ver que de la manera que impactas o cómo cubres tus necesidades como humanidad, no ponga en riesgo las siguientes generaciones de la humanidad. Es decir, que el uso de tus recursos no sea a costa de los recursos que necesitarán la humanidad dentro de un tiempo para poder tener una calidad de vida, ¿vale? En ese sentido, cuando empiezas a pensar en estos términos, te das cuenta de que hay cosas que no son sostenibles, es decir, que estoy consumiendo recursos y los que vienen tendrán un problema grave, o estoy generando un impacto, como por ejemplo las emisiones de CO2, que tendrán un problema a continuación, ¿vale? Con lo cual, los materiales que son circulares en el sentido de que se regeneran, son esos materiales que tienen unas condiciones muy interesantes si pensamos en términos de las necesidades actuales y las necesidades futuras y cómo las cubrimos todas, ¿no? La circularidad es eso al final, es decir, que mi uso de los recursos no acabe aquí, es decir, que yo utilizo unos recursos, pero esos recursos continúan. Para que esos recursos continúen en el caso de la celulosa, tú tienes que hacerle un tratamiento a este residuo, ¿vale? Es decir, has de recuperar esa celulosa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahora escucharéis dentro de poco, o se hará más extendido dentro de poco, que la Unión Europea saca una nueva normativa que es la Green Claim Regulation, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere regular la Green Claim Regulation? Lo que quiere es ir a por los falsos claims, ¿vale? Ir a por los falsos claims o los claims confusos de esto es bio, esto es green, esto es eco, esto es... Contra el greenwashing, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Pues dicen, mira, por ejemplo, este producto Tetra Pak es reciclable. No, no lo es. Aunque tecnológicamente lo sea, o es como nuestros vasos de papel con plástico por dentro, aunque tecnológicamente los puedas reciclar, a la práctica no hay la infraestructura para que sean reciclados. Con lo cual, ¿les puedes llamar que es reciclable? Eso es donde la Unión Europea está poniendo el foco. Si yo no tengo la infraestructura, no puedo engañar al consumidor porque esto no se va a reciclar. Y si no se recicla, no se recupera. Se quema. Y si se quema, Contamina. tengo un ¿Y problema. les obligarán a poner en sus envases no reciclables? No sé qué forma va a tomar, pero lo que está claro es que no podrán decir que son reciclables, punto uno, hasta que no cambie. Si mañana se genera la infraestructura, pues perfecto, ¿no? Pero al final no hay nada perfecto, como podéis ver, lo que hay cosas que tienen más cualidades para poder darnos lo que necesitamos, y la celulosa es una de ellas. La celulosa bien tratada en todo su ciclo de vida te puede dar muchas ventajas. Ahora bien, no todo es perfecto. La celulosa viene de la industria papelera. La industria papelera tiene unos deberes pendientes también muy importantes que ya están haciendo. Decir, oye, ¿qué tipo de químicos se utilizan en la industria papelera? Totalmente. ¿Cuánta agua se necesita para...? Es decir, pero todo esto, como en todo, ya hay una agenda de las grandes empresas de ir mejorando. Si esto se va mejorando, porque al final el que crea la presión para esto, que esto cambie, somos la sociedad. La sociedad ya hemos llegado a la conclusión en global que hemos de cambiar ciertas cosas, que hemos no podemos seguir por un camino de ir emitiendo emisiones de CO2 o ir generando residuos como si no hubiera mañana. Ya hemos visto que el plástico puede generar muchos problemas. Y el regulador al lado, si el regulador lo ve también, como es el caso en Europa, y no solo en Europa, porque en Europa es muy claro el ejemplo, pero en Estados Unidos también se están poniendo oye, no utilices los fluoratos que son dañinos para el humano, oye, no utilices
O sea, hay como una sensibilidad global a que estas cosas cambien, ¿no? Con lo cual, bien, no hay una solución mágica, no hay una solución definitiva, lo que hay es una necesidad de que las empresas vayan tomando conciencia de ir cambiando, mejorando, cambiando y mejorando, ¿no? Muy bien. Bueno, para cerrar, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿cómo se ve Xavi en 5 o 10 años? Y incluyo Caribou. Wow, sí. Buena pregunta. Mirad, seré una persona distinta seguro, porque si miro para atrás, las personas que hacemos lo que estoy haciendo yo, que es emprender una compañía, ir haciendo cosas, y todo el mundo al final, en los años vas evolucionando, vas cambiando, ¿no? Entonces yo no soy el mismo que hace 4 años, aunque soy el mismo. Me explico, tengo los mismos valores, la misma persona, pero has hecho una serie de cosas que te configuran otra mente, de otra manera, ¿no? Con lo cual, a título personal, soy incapaz de decir dónde me veo. O sea, yo lo que sí me veo seguro es no parando de hacer cosas. Me veo o liderando Caribou y llevándolo a otro nivel, el siguiente nivel. Me veo dedicándome a invertir en nuevas compañías, a apoyar a otros para que que emprendan. Hay muchas posibilidades, porque al final, cuando vas acumulando experiencias, vas viendo empresas, vas viendo gente, vas conociendo personas, y la clave está en querer hacer cosas, en querer impactar de alguna manera en positivo a las personas, a las empresas y a todo el mundo en global, ¿no? Y en cuanto a Caribou tiene un futuro muy prometedor por delante, muy prometedor, porque Caribou ha encontrado un camino que no es fácil, no es nada fácil, en donde nos hemos dejado mucho la piel y la salud para que esto sea así, y tal es la propuesta de valor y tal reconocida es también por grandes marcas, que no hemos visto todavía nada. No hemos visto todavía nada. Lo que hemos vivido es un proceso muy doloroso de aprendizaje y de caminar, pero cuando tú has hecho los deberes en estos sentidos, llega un momento en que el impacto es mucho mayor, ¿no? Y por tanto yo, si me haces decir Caribou, en 5 o 10 años tampoco te lo sé situar, pero te digo que tiene un futuro muy, muy prometedor. Esto es como el bambú, apretando las raíces, sosteniendo fuerte la base para crecer lo máximo posible en un futuro. Bambú es otro material buenísimo, por cierto, para hacer papel. De hecho ya hay. Muy bien, pues nada, Xavi, muchas gracias por venir. Te agradecemos mucho haber compartido este rato. A vosotros, un placer.